Bueno, continuamos en Panorama Cardinal. Entrevista central, nos acompaña la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de las Telecomunicaciones, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, Florencia Leimoñé. Bueno, bienvenida, Florencia. Muchas gracias por estar en Panorama Cardinal. Muchos temas para hablar de las telecomunicaciones. Bueno, ¿cuál es la principal inquietud, preocupación actual de SUTEL? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Y un tema bastante movidito en los últimos tiempos, no solamente por las decisiones que se vienen tomando, las normativas, decisiones políticas públicas, el desarrollo propio de la industria, sino en un año, además, electoral, ¿no? Donde cobra mayor auge, mayor vida y efervescencia también este conjunto de definiciones, por lo que pueda incidir en el futuro electoral y el futuro de nuestro país en definitiva. Han tenido muchos cambios las telecomunicaciones, con la asunción del nuevo gobierno se dieron cambios puntuales. ¿Cómo los evalúa SUTEL? Y bueno, nosotros en ese sentido venimos desde el día 1, bueno, no vamos a hacer, hablar de 4 años es un montón, pero sí es verdad que desde el día 1 este gobierno honestamente ha planteado un conjunto de definiciones o de orientaciones en materia de telecomunicaciones, en materia de comunicaciones, en materia en términos democráticos también, porque la expresión, esa libertad, la capacidad para la expresión de distintas voces también ha estado en el medio de la discusión. Y bueno, ley de urgente consideración, proyecto de ley de medios, rendiciones de cuentas, y todo eso confluye a un año que en realidad, si nosotros y nosotras, en general el Uruguay, tuviera que elegir, no es el mejor año para definir un conjunto de cosas que no se resolvieron, por lo menos en estos últimos 3 años. Y eso sí, tiene que ver con la situación de Antel, tiene que ver con la situación de los medios en nuestro país, tiene que ver con el negocio también de la televisión para abonado, un negocio que viene en desventaja, o sea, mejor dicho, en reducirse producto de el avance de otras tecnologías, de otras formas de comunicación. O sea, Internet hoy nos determina todo, pero bueno, todo eso es lo que está prendido de alguna manera en las distintas definiciones. Ahora lo que tenemos más inminente es que el Senado había aprobado de una forma muy desprolija, y volvemos. O sea, todo lo que está en juego, si ponemos todo lo que está sobre la mesa en juego, más allá de una mayoría circunstancial, es complejo. Y el proyecto de ley de medios, que estuvo en discusión en Comisión de Industria, bueno, ahora se resuelve con características de grave y urgente en el mes de mayo, en realidad, fines de mayo. Y bueno, quedó ahí a mitad de camino como proyecto de ley. No se ha aprobado, pero es bien complejo. SUTEL lo viene denunciando también la Universidad de la República, organizaciones de la sociedad civil, medios internacionales, sobre todo con algunos aspectos vinculados a la libertad de expresión. Claro, que en realidad, en lo macro, digamos, de ese proyecto, no se aprueba por ese aditivo que propone Cabildo Abierto, ¿no? Y mayoritariamente sí. En realidad, la diferencia más, la discordia más grande se encuentra en ese aditivo, en un artículo donde es el más observado, incluso internacionalmente, más riesgoso, pero también es verdad, nosotros lo hablamos mal y pronto, no quitándole el valor, la importancia al artículo 72, que para que entienda la población, porque el artículo 72 es una redacción, ese artículo contiene una redacción que establece un conjunto de parámetros que determinan la función del periodista o del comunicador. O sea, un poco más te dicen... Coarta la opinión en determinados aspectos. Exacto. Del periodista, no del entrevistado, ¿no? El que entrevista no puede... El que entrevista o que comunica, ¿no? No puede moverse de determinados parámetros y siempre está sujeto como a una lupa donde tu trabajo mañana puede ser definido muy parcial, entonces eso trae un conjunto de consecuencias severas. Eso es lo que básicamente plantea el 72. Ahora, si no existe el 72,
¿La ley es buena? No, no es buena. Claro. Porque en realidad el 72 te dice, bueno, vos tenés que hablar y decir dentro de estos parámetros y yo te voy a estar mirando, porque incluso como esos parámetros no te puedo decir, no puedo decir blanco necesariamente, pero a su vez sacando eso, también todo el esquema es una estructura muy concentradora de medios. Entonces, es como si yo te dijera, Fernando, sí, es verdad, yo quiero determinar cómo jugar a la pelota. Claro. Saco eso y vos jugás como quieras. Pero si yo soy la dueña de la pelota, o muy pocos somos la dueña de la pelota, yo también estoy determinando la posibilidad de que vos juegues como quieras o hasta que juegues. Claro. Digo esto para que entendamos los medios en torno al micrófono. O sea, el 72 dice qué es lo que puede decir frente al micrófono. Claro. Sacamos el 72. Yo no te digo qué es lo que puede decir, pero yo soy la dueña del micrófono. Yo estoy en condiciones de habilitarte o no para hablar. Entonces, eso es lo que atrás... Y bueno, el elemento de Antel, que vos decís, claro. ¿Qué tiene que ver Antel con los medios de comunicación? O sea, vamos a suponer que algún uruguaya dice, pues yo voy a leer el proyecto de ley de medios. Y realmente explícito no está. Pero hoy Antel, claro, siendo la empresa que tiene 1.200.000 hogares conectados, que es la que ha desarrollado Internet en el hogar a través de la infraestructura fija, todo esto que se va a discutir o se pretende resolver a través de ley de medios va a estar sobre la base de lo que tiene Antel. Entonces es imposible que no pensemos también Antel como un actor que hay que cuidar. Nadie dice que no haya que resolver cuestiones del negocio de la televisión para abonado, de los medios, de las licencias. No estamos diciendo, nosotros no somos unos obtusos, claro, por lo menos trabajadores y trabajadoras de Antel. Pero el debate no puede ser sin pensar también en Antel y su futuro. Claro. ¿Por qué? Porque es una empresa pública. Ustedes además han iniciado una campaña en defensa de Antel, así lo han mencionado, ¿no? Exacto. Venimos en un desarrollo donde, bueno, ha adquirido más efervescencia en función del conjunto de definiciones o la situación en la que nos encuentra la empresa pública, que como decimos, no es solamente un botín de ganancia, ¿no? Claro. O sea, no lo podemos mirar solamente en términos mercantiles, porque en realidad el sentido de la rentabilidad de la empresa pública es la capacidad que tenga de brindar un servicio a toda la población uruguaya, ¿no? De permitir que se desarrolle los planes ceibales del futuro, porque el plan Ceibal respondió a una etapa. Hoy, decir que Antel desarrolla el plan Ceibal es decir, bueno, sí, está bien, pero la tecnología y las telecomunicaciones se desarrollaron más. Bueno, ¿qué es el plan Ceibal del futuro? ¿Qué es el plan Ibirapitá? ¿Qué es el Antel Integra de hoy o de mañana inmediato? Y ahí entra el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo se va a configurar el hogar? ¿Cómo se va a configurar la educación? ¿Qué vínculo va a tener con Internet? Y esa es la discusión que también queremos dar. Claro. El Uruguay va a quedar sujeto a la especulación de un mercado, bueno, el que pueda pagar es el que accede, que naturalmente el privado busca eso. Vos no ponés, Fernando, un kiosco para regalar los caramelos. O sea, lo ponés porque vos necesitas, bueno, sostenerte, que al kiosco le vaya bien, vos querés, no sé, que tu gurice tenga cumpleaños de 15, yo qué sé. La razón, a escala estamos hablando de las empresas y los negocios, y ahí es la distinción que nosotros también nos interesa siempre. No es lo mismo el cablero del interior, el cable operador del interior que brinda servicio de televisión para abonado con un desarrollo local, generando fuentes de trabajo, a los 3 canales de Montevideo, claro, donde el negocio es mucho más grande y es otro cantar, ¿no? Bueno, a veces justamente, y tú hoy lo mencionabas al pasar, los cables operadores tienen la necesidad de reinventarse. Por eso también esa lucha de alguna forma de poder tener la posibilidad de vender datos. Pero ¿entendés que eso se debe diferenciar y que quizás, cuál es la posición de Sutel, ¿no?, sobre esa posibilidad que quizás cable operadores del interior, bueno, ya están teniendo licencia para vender datos? ¿Tiene que ser igualitario con lo que son el área metropolitana o los cables de Montevideo? No, o sea, sin duda no es el mismo trabajo, el mismo desarrollo, la misma naturaleza de los cableros de Montevideo que el interior. O sea, el cable operador del interior, volvemos a lo mismo. Aparte hace una promoción local desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de los contenidos, del desarrollo, de los comunicadores, o sea, también eso, de ¿qué sos? O sea, sos solo periodista entonces si estás sujeto a los canales de Montevideo, si sos un
corresponsal solamente de Montevideo, podés en todo caso desarrollarte en tu profesión en el interior del país. O sea, obviamente que es diferente. También es verdad que la rentabilidad del negocio no es la misma. O sea, en la capital se ubica prácticamente la mitad de la población del país. O sea, el negocio naturalmente no va a ser el mismo en Montevideo que en Mariscala. Claro. O sea, entonces no podemos tratar de la misma manera. Son lógicas distintas. Son completamente distintas. Y además, la capacidad que tienen en Montevideo, que lo han demostrado, de unirse en esta pseudo competencia que tienen y que el mercado no ha mostrado nunca en Montevideo en los últimos tiempos, que verdaderamente esos 3 canales estén en competencia, porque en realidad se han repartido el mercado de la misma manera, los contenidos que pasan son exactamente los mismos, los precios son exactamente, o sea, es rarísimo, o sea, ahí hay una comunión, hay una alianza que les permite ser los 3 dominantes y y repartirse el mercado. Cada uno en su familia, con su titular, pero la realidad es que hay adentro una lógica. Y eso no sucede. O sea, el interior está disperso, está aislado, eventualmente se junta, pero aún así no puede, en contenidos, el acceso que tiene el interior de un conjunto de contenidos está absolutamente castrado por el negocio, o está supeditado al negocio de los canales de Montevideo. O sea, la realidad es bien diferente. No podemos decir, todos los cableros, no, son bien diferentes, y nosotros en su momento, cuando fuimos muy críticos con este gobierno, y no era crítico con el argumento, el fundamento de la necesidad de atender el negocio de los cableoperadores del interior, era una cosa. Pero utilizar ese argumento para después regalarles no solamente la infraestructura de Antel, regalarle las licencias y permitir que ya un conglomerado de canales de montevideanos aumenten su posibilidad de negocio en desmedro del resto. O sea, era como, el discurso siempre fue, no, los pobres cableoperadores del interior, pero la legislación no fue para salvar. ¿Por qué? Porque hoy, después de las modificaciones que se han hecho, la posibilidad de que brinden, que tengan licencia para brindar internet. O sea, yo miro y a los 3 canales de Montevideo le acaban de aprobar un consorcio que le facilita aún más la potencialidad de acaparar un mercado que está virgen en Montevideo. O sea, virgen en el sentido de no está sujeto hasta ahora, nunca estuvo sujeto a competencia, con la espalda que tienen del punto de vista comercial, con los contenidos, con la publicidad, o sea, yo ahí eso lo veo. No estoy viendo que en el interior con esto se hayan beneficiado. ¿Tienen la posibilidad de brindar servicios de internet? Sí. Pero ¿qué pasa con la capacidad que tengan para invertir? O sea, verdaderamente se buscó, volvemos a lo mismo, Antel, nosotros en ese sentido, Antel nos parece un actor fundamental, que no tiene que quedar de lado salvando a nadie. Claro. Lo que sí tiene que formar parte del esquema de salvación de algo que es superior al negocio también, que es la vida de los uruguayos, la democracia del país, la pluralidad de voces. O sea, todo eso discutimos. La economía, dónde va a pasar la salud, dónde va a pasar la seguridad en nuestro país, que también va por internet, porque también resolvemos esas cosas cuando discutimos sobre internet. No es solamente quién pone el reality show más exitoso. Eso no es, eso sería como la parte más de más brillantina, pero lo que hay atrás también es todo, es un conjunto de derechos de la población uruguaya. Por eso nosotros decimos, bueno, Antel no puede quedar rezagada o a merced de lo que se resuelva para otros. Tiene que formar parte, ponemos todo sobre la mesa. Y bueno, el Uruguay necesita y merece una discusión donde tengamos a todos nos cuidemos a todos y todas, y sobre todo nuestra empresa pública, que con la inversión de todos y todas ha desarrollado la infraestructura suficiente para enfrentar una pandemia, o sea, todos los servicios que se brindaron a través de la telefonía, de internet. O sea, somos de los países privilegiados en la región que pudo mantener el vínculo educativo, que tuvo los números de seguro de paro, no fueron más escandalosos porque pudimos trabajar desde nuestro hogar, y trabajar porque teníamos una conectividad de buena calidad, una infraestructura capaz de soportar la actividad económica. O sea, entonces esas cosas no se pueden despreciar, y eso es lo que nosotros venimos denunciando en el plano general,
de las decisiones que viene tomando este gobierno. ¿Y qué respuestas han tenido, ¿no?, cuando hacen planteos puntuales como estos que estamos comentando? Y es el retruco, en realidad. O sea, nosotros y eso es importante para que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de Antel, con la humildad que nos caracteriza, desde el lugar que nosotros también percibimos la realidad y vamos a defender, por la historia que nos antecede también, ¿no? O sea, no es una casualidad Antel la empresa como tal existe después de un plebiscito en el año 92, de una recolección de firmas por los 2000, o sea, no ha sido casual su existencia. Entonces nosotros también somos celosos guardianes de esa historia y del futuro que tiene por delante Antel. Hemos hablado con prácticamente todos los sectores políticos, sean del oficialismo, sean de la oposición. El único sector que nunca nos ha recibido es el herrerismo. En realidad, el Partido Nacional no nos recibió. Después nos reunimos en algún momento con el PERI, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, bueno, con el Frente Amplio. O sea, con todos hemos tenido diálogo, por lo menos para expresar esto. En algún punto hay más acuerdos en algunos aspectos y en algunos otros directamente no. ¿Cuál es el resultado? La respuesta más... Porque más allá de que nos sentemos en una reunión y que digamos, lo que importa es después si en el resultado de la gestión de gobierno se ve permeado en algún punto las preocupaciones. Reflejado lo que plantea. Bueno, no ha sucedido. O sea, ha sido el retruco. Planteamos estas cosas, bueno, resolvemos esta ley, pretende resolver la ley con carácter grave y urgente, una ley de medios que sustituye, que además ya también cuenta con algunas ilegalidades. O sea, otro de los elementos que se plantea, la ley vigente cuenta con mucha inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia, bueno, vamos a resolver eso con otra ley que vuelve a presentarnos un escenario más de ilegalidades. Creo que en realidad, si pretendemos superar eso, si verdaderamente es una preocupación, no podemos resolver una inconstitucionalidad con una ilegalidad como es, por ejemplo, la formación de cargos públicos en año electoral, que esta ley, este proyecto la generaría. Ahora, ¿usted entiende que tiene que haber otra ley de medios? No la vigente, tampoco esta que se propone o que ya, bueno, tiene esa media sanción en el Senado. ¿Tendría que generarse otro diálogo para, entre todos los actores, generar otra ley? Bueno, Sutel, y yo te diría que nosotros venimos de dialogar con otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas al periodismo, a la pluralidad de la información, a instituciones como la Universidad de la República. En esas coordinaciones, Sutel se ha puesto a la orden y acuerda, o sea, en primera persona, pero también arrogarnos solamente esa posición sería soberbio, pero coincidimos en que verdaderamente el Uruguay merece discutir verdaderamente una nueva ley de medios, sí, que pueda superar cuestiones que no contempla la ley pasada, que pueda superar también el cumplimiento de cosas que no se cumplieron por ningún gobierno de la ley pasada, el Fondo de Recursos Nacional para la producción nacional, para producción audiovisual, que eso se sacaba de los cánones que aportaban, nunca se ejecutó. O sea, hay un montón de cosas que sí, necesariamente, también el Uruguay la merece, y volvemos a plantearlo, la merece fuera de un año electoral. Y eso también le cabe a todos los partidos políticos, porque el Uruguay discute, no solamente discute, porque las discusiones han sido más largas, pero resuelve tema medio siempre en los años electorales. Miramos para atrás y tenemos 2019, 2014, siempre son años electorales. O sea, el Uruguay necesita discutir, sí, sin duda, y discutir con toda la sociedad civil organizada, y ahí no es discutir con Sutel para ver cómo queda Antel, no, discutir con todos y todas y con las nuevas... O sea, cómo se ha innovado, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, cambió mucho el tema de la comunicación. Por ejemplo, redes sociales. Sí. Tendría que haber una regulación, ¿no? Y redes sociales, la producción, y ahora todo va migrando a Internet, al streaming. Bueno,
también ya en otros países se ha desarrollado legislación que podemos empezar a mirar con respecto a qué pautas, cómo se desarrollan los contenidos. Ahora se hacen canales, hay canales en internet y tienen una programación. Entonces, claro, bueno, eso también forma parte de lo que hay que empezar a discutir. Bueno, ¿cómo se desarrollan? ¿Cuáles son los esquemas? Y volvemos a lo mismo, ¿cómo seguimos promoviendo la pluralidad, la diversidad de voces? ¿Cómo seguimos generando la accesibilidad también a la información? Porque el lenguaje de señas es un elemento que no es menor. Entonces, ese como otros instrumentos que se generan, o sea, hay un montón para discutir que no se puede, tampoco discutir 10 años, porque claro, cuando resolvés te quedó obsoleto, ¿no? O sea, ojo no es lo del diálogo social para tirar la pelota para adelante, no, es incluso nosotros, SUTEL, también APU, en este caso, resolvimos tener conversaciones con los precandidatos. Y también con los candidatos ya ahora a la presidencia, sí, un poco también para ver, bueno, cuáles son las visiones hacia adelante. Porque decimos todo esto no. Bueno, pero que sí. Porque también doña María me está escuchando y dice, pero ustedes son unos contra, ustedes no quieren nada de esto. ¿Qué es lo que quieren entonces? Bueno, lo que queremos es esto. Y es verdad que venimos discutiendo con la UDELAR, con CAINFO, con Chasque, con APU, con Observacom. Bueno, ¿qué sí? ¿Y cuáles serían los 4 ejes principales? O sea, si vos decís, bueno, un próximo gobierno, el próximo gobierno sea cual sea, ¿cuáles serían las prioridades para resolver en materia de medios, de telecomunicaciones y de comunicaciones? Eso es uno de los elementos que estamos trabajando por esto, porque si no, tampoco, o sea, nos abrazamos a lo vigente. Para que luego el sistema político, en el sistema político sea posible un acuerdo, ¿no? Bueno, sin duda, allanar, ¿no? Exacto. Y además con interlocutores de jerarquía también, ¿no? Bueno, la CUTA también, o sea, nadie está... yo creo que acá lo peor que nos puede pasar es dejar a alguien por fuera, al contrario, claro, el diálogo tiene que ser con la mayor amplitud. También entiendo que los intereses tienen que conjugarse, pero no pueden ser intereses, o sea, no se pueden disociar los intereses y jerarquizar algunos por sobre otros, porque bueno, ahí entra el conflicto, y el conflicto termina perjudicando al uruguayo, a la uruguaya, desde todo punto de vista. O sea, en el conflicto el país no crece, o sea, el pueblo uruguayo no crece con este tipo de conflictos. Al contrario, en todo caso van a crecer los intereses de algunos pocos en desmedro de la mayoría. Hablando específicamente de lo que es telefonía, hubo muchos cambios también, ¿no? El tema de la portabilidad numérica, otros cambios que se implementaron. ¿En qué incidió en Antel? En realidad, bueno, nosotros veníamos planteando la portabilidad numérica, o sea, nosotros estuvimos en desacuerdo por varios elementos. Estuvimos en desacuerdo, el primer elemento tiene que ver con que era una inversión muy importante, o sea, millonaria, que tenía que hacer el Estado en algo que mira para atrás y no mira para adelante. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, la construcción de la identidad hoy digital, virtual, no pasa por la identificación del número. O sea, en realidad, de hecho, en la vida cotidiana, nosotros somos contactos. Ya, vos, fíjate, pasame el teléfono de fulano, vos agarrás, compartir contacto, o sea, fulano no tenés ni idea. O sea, entonces, realmente era como una cuestión obsoleta. Es decir, voy a invertir por algo que existió en el mundo, pero que hoy no tiene nada. Y además que la funcionalidad de la portabilidad numérica en el mundo siempre sirvió para equiparar el mercado. Y nosotros ahí lo que planteábamos era, si Antel tiene la mitad más uno del mercado, y esto viene a equiparar el mercado, naturalmente el que va a perder es Antel. O sea, en una pecera, si vos tenés de la distribución y vos decís, bueno, no, ahora en la pecera pescamos todo, el que tiene más peces es el que tiene más posibilidad de perder. Claro. Y en un Antel que venía, ¿no?, con el freno de mano puesto, por los recortes presupuestales, por una cantidad de factores que veníamos de por los recortes de la plantilla también. Objetivamente las cosas no pasan por obra. Está bien los automatismos, pero todavía los robots no van a tu casa a conectarte el cable, todavía los robots no te atienden y te hacen el convenio de la facturación, o sea, te atienden seres humanos y bueno, para ejecutar un conjunto de cosas, los recortes de personal también impactan. Entonces, fuimos muy críticos con eso.
Y en realidad todo lo que nosotros, los augurios que habíamos planteado sobre la mesa, fueron los que se cumplieron. Antel fue la que perdió, la que tuvo la tasa más negativa. ¿Qué quiere decir? O sea, yo te puedo decir, como en algún momento hasta el propio Gurméndez dijo, no, porque ganamos no sé cuántos, sí está, pero si yo no te digo cuántos perdí, es como te estoy diciendo, te estoy mostrando donde alumbro una parte, pero la otra no, o sea, no es toda la verdad. Y verdaderamente Antel fue la que tuvo un resultado más negativo. También es verdad, y eso es real, no es que todo el mundo salió corriendo a irse a las competidoras de Antel y Antel los tenía preso. Eso tampoco, no. O sea, se hizo una inversión para que no se moviera prácticamente el mercado, y lo poco que se movió fuera en detrimento de Antel. O sea, esto sobre todo cuando discutimos dónde se van los recursos del Estado, ¿no? ¿Dónde se van los impuestos? Bueno, yo quiero pagar en todo caso que lo que aporto yo en el Estado sea con la mirada hacia adelante, ¿no? Y no tanto para ahí atrás. También está otro punto, quizás se priorizó demasiado, que el costo para el cliente sea menor, pero no se ve lo que es Antel como empresa pública, y quizás también, ¿no?, con otros temas más sociales y demás, ¿no?, de esa responsabilidad de empresa pública. Nosotros somos grandes defensores de que las tarifas tienen que ir de acuerdo a la vida de las personas. Antel no tiene ni con su posición de monopolio, ni con lo que era su posición de monopolio, ni con su posición dominante en el mercado, tiene que abusar con las tarifas o explotar a los uruguayos y uruguayos por esto. Que no, el comportamiento de las tarifas de Antel no ha sido así, porque también ahí entramos en un terreno donde hay que... la tarifa es cara o barata en función de la capacidad de compra de la población. No es solamente, no es que agarro el precio de Uruguay y lo comparo con el precio de Argentina o con el precio, no, o sea, hay que hacerlo en relación a cómo vive la gente económicamente en su país. Y después también al rendimiento, ¿no? O sea, Antel en realidad ha sido muy juicioso. Que las tarifas podían ser mejores es una decisión de gobierno. No precisabas portabilidad, no precisas un mercado. Precisás una decisión política que diga las tarifas en el Uruguay, el uruguayo uruguaya tiene que acceder de forma económica o promocional. O sea, no precisás que venga una multinacional, que además Uruguay, en el mercado de Uruguay, es muy poquito. En realidad, ganar Uruguay no le sirve por la rentabilidad de Uruguay, sino en un diseño de mercado continental, es el dominio de una región, no es solamente... O sea, el Uruguay además tiene esa cuestión, somos 3 millones, o sea, muy poco, a no ser el nacional, pero el multinacional viene al Uruguay no porque quiera ganar 3 millones de abonados, que no son tampoco 3 millones nunca, sino que en realidad lo busca más como una cuestión de decir, bueno, de dominio regional, continental, del mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos de las tarifas y decir, bueno, la portabilidad va a ayudar a las tarifas, en realidad no precisás gastar un peso en portabilidad para que el gobierno dijera, Antel, mirá, los precios son irrisorios, o los precios porque estamos atravesando una pandemia, porque además eso se hizo por parte de Antel, en muchos casos, no solamente con las promociones, sino con las deudas, las moras, todo también se generó un conjunto de políticas públicas, que si fuera un privado, bueno, marchaste, no pagá, lo lamento. Bueno, Antel generó toda una contingencia. Bueno, también se podía resolver eso. Claro. Si el mercado de telefonía móvil en el Uruguay, Antel estaba haciendo un abuso de su posición dominante, pero ¿por qué el gobierno? ¿Por qué el presidente de Antel? O sea, aparte, imaginémonos el crédito que te daría, ¿no? O sea, hasta en términos... Y sin embargo, no, fue más el hecho de generar toda esta maniobra. Y además hay una cosa que también es el comportamiento internacional. Nosotros no somos, yo siempre aclaro, yo no soy técnico básico en planta externa de Antel. Todo esto es en función de la comisión que nosotros tenemos, que nos asesora con gente erudita en los temas. Nos planteaba, es muy delicado también cuando se entra en la competencia de precios, porque cuando vos entras en la competencia de precios, lo que queda por el camino es la calidad, y la calidad de los servicios también es fundamental, sobre todo para
el lugar que ocupan las telecomunicaciones en la vida de las personas, ¿no? O sea, la calidad desde el punto de vista de infraestructuras, de radiobase, o sea, sí, Antel puede competir, baja los precios, eso le va a generar menos rentabilidad, menos posibilidad de invertir, entonces mañana la radiobase va a estar saturada y bueno, y será el suertudo que pasó más cerca, el que tenga señal. Hay una cantidad de cosas que entran en juego cuando que se descuidan cuando se ubica únicamente la competencia en precio. Para ir cerrando, ¿cómo consideran o evalúan lo que ha sido la inversión en Antel, en mantener esa tecnología actualizada? ¿Y cuál es la situación de los funcionarios de Antel? ¿Cuántos hay? ¿A veces las tecnologías, las automatizaciones han impactado en esa plantilla? Bueno, sí. Formamos parte del mundo, Antel forma parte del mundo de las automatizaciones, de la inteligencia artificial. Es una discusión interna interesante, contradictoria, no es sencilla, porque o sea, muchas veces la discusión es, bueno, no volvemos al siglo pasado, al sindicalismo que rompe la máquina, ¿no? Sino es cómo nosotros nos subimos a la máquina en tanto requiere reconversión laboral, calificarse mucho más, o sea, la tarea se vuelve mucho más calificada, nos reconvertimos, bueno, sí, yo hacía esto, pero esto ahora lo hace un sistema, bueno, ¿qué es lo que esa disposición? Bueno, toda esa discusión se da incluso, se está dando que lo hemos discutido con la administración actual, en la configuración también de una nueva estructura dentro de Antel que nos permita también reflejar un poco cómo funciona la industria de las telecomunicaciones, que es más dinámica, menos rígida, menos compartimentada. Ya el trabajo no se organiza al estilo fabril, uno aprieta una cosa, después el otro, claro, ¿no? Es mucho más dinámico. Bueno, ¿cómo la composición? Ahora, el automatismo, vuelvo a lo mismo. Hoy, a tu casa, si vos te quedas sin internet, no va un robot. Claro. Va un trabajador, una trabajadora que tiene condiciones de trabajo. En una oficina comercial, si la máquina no funciona, vos tenés una persona, no un robot que te hace el contingente del tótem. O sea, avanzamos, sin duda, la web es un elemento, la tramitación, es verdad, antes vos solamente en un local de Antel, ahora tramitás a través de la web, pero esa web tiene un soporte humano, o sea, esto de una cosa es acompañar, pero no esta negación que a veces se plantea, o sobreexplotación, ¿no? No, ahora está automatizado. No, pero hay determinadas tareas que se siguen haciendo, hay tareas que no se hacen, pero las que sí se hacen son de mayor valor, son más calificadas, necesitan más conocimiento, más formación. Entonces, toda esa discusión está en el seno de Antel y es necesaria también, porque así como hablamos de todas las decisiones por fuera de Antel, del mercado, todo, hay que hablar de la empresa que se mueve en eso. Y la empresa es la estructura de los trabajadores, es la estructura funcional de los trabajadores, es la plantilla genuina con la que cuenta Antel. Ahí entramos en la discusión de las tercerizaciones, qué papel ocupa la suministradora de personal, es AFRAL, es tarea permanente. Bueno, todo eso forma parte. El salario de los trabajadores también forma parte. Nosotros no renegamos de nuestra lucha reivindicativa. No nos da vergüenza ni por ser empleados, trabajadores públicos, ni por estar dando una batalla superior en defensa de Antel, también hablar de nuestras condiciones salariales y laborales, porque somos uruguayos a la hora de defender Antel, pero también Antel es nuestro trabajo, es con nuestras familias, se han desarrollado también con los salarios y con nuestro trabajo en Antel. Entonces hay que conjugar, que a veces no es sencillo, tironean, ¿no? Pero hay que conjugar esos dos planos que se dan en simultáneo y que, bueno, que también nos desafían a los trabajadores y trabajadoras en este mundo que va mucho más rápido. Yo hago el ejemplo, a quien le gusta, he leído Isaac Asimov o Carl Sagan, que yo era más adolescente, vos miraba, esto era un mundo de 100 años para adelante, ¿no? Predecían, eran
Y bueno, ahora los tiempos se van acortando, ¿no? O sea, uno ve cosas, yo qué sé, ya no hay fuegos artificiales, claro. ahora son hologramas. Claro. En China no existe, o sea, la vida, ¿no? El hogar, tenés un asistente virtual que te prende, te apaga el calefón. Bueno, yo compré el dispositivo y prendo el calefón, voy 1 hora, tal, prendí ahí remoto. Claro. O sea, hay un montón de cosas y lo que se viene. Claro. Florencia, ¿el relacionamiento con el directorio de Antel, similar a esa respuesta que tuvieron en parte del sistema político, o cómo lo califican? Y en realidad ahí hay momentos, o sea, cuando tenemos que hablar de es como ahí el diálogo ha sido permanente, ¿no? Eso hay que reconocer que nosotros hemos podido mantener el diálogo. Es verdad que hay diferencias que se han dado. O sea, con diálogo solo, no volvemos a lo mismo. El resultado, ¿cuál es el producto de ese diálogo? Bueno, ahí hemos tenido diferencias, ¿no? Diferencias porque además estuvimos varias administraciones. La más corta fue con Guillermo Iglesias, que fue el primer presidente que inmediatamente ejecutaron. Venía con mucho amor ante él. Después vino Gurméndez, con el que estuvo más tiempo, que el diálogo fue ininterrumpido. No sin chichones en algún momento, o sea, sin momentos de conflictividad un poquito más fuertes, sobre todo, o sea, la discusión hacia afuera, él fue promotor, ejecutor de todo lo que viniera del Ministerio de Industria al Poder Ejecutivo, o sea, contra esas definiciones no iba a ir. Es verdad que hay algunas cuestiones en la interna de Antel que nos permitió en determinado momento avanzar, avanzar por decir que no estamos en el mismo lugar hace 2 años. El avance insignificante. Nosotros fuimos muy críticos con su administración en cuanto a la estrategia de Antel, y porque no creemos que la empresa que tenemos, o sea, lo mejor que pueda dar es un módem de 3 antenas o de 6 antenas. Antel está en condiciones de poder, vos vas al baño, prendes la luz, toda esta vida que hablamos, claro. Antel puede resolverla perfectamente en términos de conectividad en el hogar. El tema contenidos también fue un tema muy, muy discutido. En tema reivindicativo también. Ahí en realidad había como una cuestión de deslindarse de alguna responsabilidad, porque el recorte presupuestal estaba definido por el Poder Ejecutivo, por el presupuesto y las propias rendiciones de cuenta. Entonces también ahí, más allá de la voluntad, que también fue la disputa, la voluntad de Gurméndez en su momento resolver recursos, también es verdad que los recursos fueron siempre acotados por parte de este gobierno para cualquier cosa. Y bueno, y ahora Gurméndez se fue, el directorio está compuesto o la presidencia por una trabajadora de Antel de carrera, sin duda puesta por este gobierno. El diálogo se mantiene, y hay cuestiones igual del punto de vista reivindicativo que todavía tenemos ciertos nudos, ¿no? Lo que pasa que también es esto, lo que está sucediendo, las decisiones que están tomando por Antel son complicadas. Nosotros, ya sea Gurméndez, sea Anabela Soubirous, lo que le vamos a reclamar es que si estás al frente de Antel, lo mínimo que tienen que hacer es defender a Antel. Y bueno, ahí entran las rispideces que tenemos, porque bueno, desde nuestra perspectiva, Antel se defiende siendo vanguardia de telecomunicaciones, claro. Yendo a más, no quedándose en una promoción que debe estar, pero no en una promoción barata, sino generando, respondiendo a las demandas de nuestra población. Y los trabajadores y trabajadoras la conocemos y no somos los únicos, ¿no? La conocemos porque voy a la casa de una persona y respondo al reclamo de que no le llega el Wi-Fi, de que la tarifa o que el tiempo de respuesta es muy extenso, que la conexión, que el horario, que la factura, o sea, todo eso nosotros lo percibimos y eso es demanda de la población uruguaya. Y bueno, y ahí tiene que estar. Y demanda en términos educativos, de salud, todo eso es lo que nosotros entendemos. Y ahí eso sí, a veces nos encuentra difiriendo. Y bueno, y algunas discusiones que tampoco vamos a decir que empezaron con esta administración, pero se agudizan mucho más con respecto a la plantilla, con respecto a la situación de los tercerizados. Tenemos compañeros
en Antel, en áreas operativas, o sea, áreas que no se automatizan, vuelvo, no es el compañero que entra al hogar y hace más de 10 años que está a través de una suministradora de personal, o sea, hay cuestiones que tienen que resolverse, no pueden seguir estando, pasarse para adelante, porque bueno, volvemos a lo mismo, es el futuro y es el presente de esos trabajadores que cumplen una tarea de la que Antel no puede prescindir hoy. Entonces, también eso debe estar reconocido. Bueno, Florencia Leimoyne, secretaria general de SUTEL, ¿algo más que quieras agregar en el final? No, agradecer la invitación, Fernando, y la cortesía, y bueno, y saludar a la audiencia de Cardinal TV, y que por lo menos los trabajadores de Antel, que también estamos en el interior, somos fieles defensores de la producción nacional y de los compañeros y compañeras que forman también parte de la televisión para abonados en el interior. Muy bien, muchas gracias. Nos acompañó Florencia Leimoyne, secretaria general de SUTEL, en esta entrevista central de Panorama Cardinal. Pausa y ya seguimos con más información.